Bueno, bueno. Bueno, ya estamos aquí, con unos minutos de anticipación. Bueno, empezando ahorita a las 8. Por alguna razón en el live decía que a las 10 ya no le pude cambiar. Obviamente, por ciertas razones. No me dejó modificar el que ya tenía, el live que ya tenía. Pero pues bueno, aquí seguimos en este live muy importante y vamos a hablar de los murciélagos mexicanos. Nos pidieron este tema tan interesante debido a la polémica que traen los murciélagos, ¿no? La oscuridad, en cuestiones de la maldad, el inframundo, todas estas partes que se pueden decir mucha gente sataniza o de cierta manera no entiende, ¿no? A estos animales tan polémicos, los murciélagos, ¿no? Que creen que todos los murciélagos también chupan sangre y las películas también nos han ayudado mucho, pero pues vamos a desmitificar como siempre aquí en el live de los lunes y vamos a también eh, observar qué pasa con todo esto, ¿no? A través de las imágenes, a través de presentaciones más allá de las cosas, de parte de la ciencia, pero también nunca dejamos de tocar la cosmovisión de nuestro país, que es tan importante. Entonces, ese es un punto en particular porque no podemos separar esta parte de la ciencia de la cosmovisión que tenemos aquí en nuestro país, sin importar las cuestiones, ¿no? Pero todo esto lo vamos a hablar hoy también, la historia, un poco de historia, por qué son tan importantes para nuestra cultura como tal, y, y vamos a recordar que hemos visto en los anteriores lives. Recuerden que empezamos con lo del Teporingo, empezamos también con los libros de saberes y lecturas, también empezamos con la parte muy esencial de los hongos, pasamos a lo que es los felinos silvestres en México. Después hicimos live también de las aves rapaces. Y vamos a continuar ahora con este tema que nos pidieron de los murciélagos. Entonces, decíamos en el anterior live que estábamos esperando este tema porque nos habían pedido junto con otros, ¿no? Toda falta de los anfibios, falta lo de los insectos, y de ahí, pues, muchos temas muy agradables que se pueden hablar aquí, ¿no? En menos de una hora y media, luego nos aventamos. Y entonces ahorita, como siempre, damos de tolerancia 10 minutitos a que se conecte un poquito más de gente. Pero vamos a estar aquí mientras contando lo que ha pasado, ¿no? En el anterior live hablamos de las rapaces de México. Siempre hablamos de la importancia, el estatus de conservación, las amenazas y siempre las especies en peligro de extinción o con un grado de categoría de riesgo. Y esto es importante porque debemos de saber que aquí en México, como lo hemos dicho en todos los live, somos top en lo que es megadiversidad y por ende tenemos muchas especies aquí que se tienen que hablar de ellas, ¿no? Muchos grupos, nos falta tocar también la parte de mamíferos acuáticos por ahí, pero vamos a ir poco a poco, no, sin importar, ¿no? Siempre vamos a regresar a los lives anteriores, a los segundos episodios, a los segundos lives de ciertas ramas, ¿no? Hablar de todos estos animales pues nos va a llevar muchísimo tiempo, ya dijimos, pero vamos a seguir y a continuar con todo esto, ¿no? Y ahora le tocó a este grupo, el de los murciélagos. Entonces, estamos transmitiendo ahorita también en YouTube, donde tenemos la posibilidad de tener imágenes y dar una presentación. Entonces, ustedes tienen la disponibilidad de también conectarse por ahí, estaría perfecto. Y si no, de todas maneras, aquí se los hago llegar en cuanto por video en YouTube. Ahí lo estoy subiendo a las redes sociales. Ahí lo tagueo o linkeo en Instagram, también desde YouTube a Facebook. Y también hago los clips aquí al final de todo el live en TikTok. Entonces, hay mucho que ver aquí, ¿no? Si no lo viste por acá por TikTok, lo podemos subir por YouTube. O nos esperamos a la edición del podcast. Por ahí salió a las aves rapaces el primero. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto? De las aves rapaces y salió el primero exactamente. Y hoy estoy trabajando en el segundo
y creo que mañana lo voy a sacar. Estoy tratando de sacarlo cada semana, ¿no? Un episodio por semana. Y ahorita van del Temporingo el uno y 2 y Rapaces va uno y vamos a seguir aprovechando todas estas temáticas, ¿no? Obviamente les quiero decir que lo estoy editando un poquito más para hacerlo un poquito más corto, más digerible y por ahí ponerle algo de musiquita en cuanto al podcast, ¿no? Ahí en Spotify, pero también me da la oportunidad de subir el video, entonces también pueden ver el video ahí, ya con lo que son las láminas o las presentaciones, las imágenes, y por acá por TikTok, pues mientras lo estamos haciendo así, ¿no? A la imaginación, como dicen, pero no importa porque pues hay mucha información de por medio. Entonces, la anterior fue de rapaces mexicanas, y como lo hacemos en todos los live, vamos a hablar de lo mismo, ¿no? De los murciélagos enfocados a la importancia, a las amenazas, a las categorías, a qué especies están en extinción o qué tienen un grado. Y esto es lo que vamos a tocar últimamente. Entonces por ahí ya se están conectando las personas. Y claro que sí, las saludamos. Y al final siempre estamos haciendo lo que es respondiendo todas sus preguntas y claro que sí, los atendemos en esta parte al final. De todas maneras, déjenmelas aquí y yo al final me tomo 10 15 minutos dependiendo de las preguntas que hagan. Hay veces que son 3 4 preguntas o hay veces que son 10, entonces cada uno lleva cierto tiempo, pero tratamos de responderle a todos por lo que sabemos, con lo que sabemos, y si no, en el siguiente live regresamos para contestarle ya con más detalle, ¿no? Entonces, tratamos de meter investigaciones también científicas aquí que leemos y también cosas curiosas, ¿no? Como en el anterior live de Rapaces metimos la parte de esta depredación de águila real y sopilote. No sé si se acuerdan por ahí que estábamos hablando de todo esto. Entonces, vamos a tener el temario. Ahora regresando a lo de los murciélagos, le vamos a denominar como título a los murciélagos de México o los murciélagos mexicanos. Guardianes silenciosos de la naturaleza. Entonces, ¿por qué le pusimos así? Claro que hay veces que hasta la noche los vemos en ocasiones o están escondidos ahí en las cuevas, en cavidades, o en este caso en las ciudades hay poblaciones importantes en los edificios, ¿no? En medio de los edificios, ahí duermen en el día y en la noche salen a comer, a controlar todas estas plagas y pues nos ayudan, nos dan un servicio a nuestra comunidad, al ecosistema, al mundo, y todo esto se replica a través de muchos países, ¿no? En muchos territorios. En islas también se da, en islas se puede decir que no vive la gente, en la que vive la gente también, pero tenemos algo muy importante aquí en México. Ya dijimos que por todo esto de la zona accidentada que tenemos, vamos a encontrar microhábitats y todas las sierras van a estar llenas de cavidades, de cuevas, ¿no? Tenemos cuevas, una de las cuevas más importantes en México también, y aún así tenemos estos microhábitats en los cuales hay especies endémicas propias del país, y vamos a hablar de esto, ¿no? Precisamente, y vamos a ir avanzando poco a poco en cuanto a las amenazas, a las categorías, algunas especies por ahí les voy a decir, y ya en el segundo live ya vemos en particular las más importantes, ¿no? Cómo la consideran las personas, ¿no? Entonces recuerden que siempre hablamos en general en cuanto al género, se puede decir a los murciélagos, y ya en el segundo live ya le damos importancia a ciertas especies. Claro que son muchísimas también como las rapaces, entonces aquí hay para hablar de sobra, ¿no? Entonces vamos a tener que en México tenemos albergados aquí en murciélagos 138 especies de murciélagos. Imagínense, 138 especies de murciélagos. Es el 10%, esto representa el 10% de la diversidad mundial. Imagínense, tenemos el 10% de murciélagos del mundo aquí en México. ¿Qué tan importante es esto? Ya lo mencionamos con los demás géneros, pero pues uno más, ¿no? Uno más que está en la lista en México. Y bueno, presentes desde hace 50 millones de años, ¿no? Desde desiertos hasta las selvas los vamos a tener, entonces casi siempre
no los vemos, por eso le pusimos de título la naturaleza silenciosa, los guardianes silenciosos, ¿no? Porque así son, ¿no? Entonces, ya en la noche la mayoría salen a comer o a polinizar también, polinizar las plantas. Entonces, no nada más todos los murciélagos, esto lo vamos a hablar poco a poco, chupan sangre, como dicen, ¿no? O muerden. Entonces, de hecho, tenemos más polinizadores que vampiros, se puede decir. Y de esto vamos a hablar, ¿no? Muy importante, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces, por ahí preguntaron algo. Vi que preguntaron algo. Mm, les quiero decir que en YouTube está como el canal Wildlife-Interactions. Está en inglés. Se los voy a escribir aquí en la libretita. Le estamos transmitiendo por ahí. Entonces, Wildlife-Interactions. Entonces se los voy a poner por acá. Está así, mira, Wildlife Interaction. Está al revés, pero lo pusimos en inglés por cuestiones también de difusión. Claro que podemos hacer un canal que ya nada más diga el título en español, pero bueno, aquí está como Wildlife Interaction. De todas maneras, ahí se los estoy posteando siempre en las redes sociales. Y entonces, vamos a verificar aquí en YouTube, porque la vez pasada recuerden que estábamos comentando que estábamos transmitiendo, porque creen que sí se transmitió, quién sabe porque yo no lo veía, pero ya al final ya me di cuenta que sí se había transmitido esto en YouTube. Obviamente me tuve que esperar unos minutos para que pudiera yo verlo también, porque se tarda en cuanto al buffer y se sube y todo esto. Yo creo que por un poco la conexión. Yo creo que sí, debe de ser algo así, pero vamos a verificar acá. Y repetimos para los que acaban de entrar que vamos a hablar de este tema tan importante que son los murciélagos mexicanos, ¿no? Así le pusimos, o los que tenemos aquí también en México. Vamos a hablar de especies residentes, también de los grados de endemismo, el estatus de conservación. Y bueno, eso es en particular lo que vamos a hablar este día de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver dónde está esto de YouTube. Bueno, de todas maneras yo se los paso como siempre. Estoy publicando. Aquí está, ya lo encontré. No lo había encontrado. Permíteme tantito, dejo checo que se está transmitiendo por acá. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, estamos acá. Miren, está por acá. Tiene un poco de buffer, porque en cuanto a la computadora y el YouTube, le puse con unos segundos para que se vaya almacenando y corra todo el video, pero en sí está corriendo bien. Aquí lo estoy viendo. Entonces, recuerden, se llama Wildlife-Interactions. Entonces, así póngale. Y ahí está toda la presentación que yo estoy dando por YouTube, porque estoy grabando con el celular por TikTok. Y por otro lado estoy con una cámara, con la computadora, porque mi cámara, si se dan cuenta, en los primeros lives salía como un poquito recuerden que cada año va avanzando la tecnología. Entonces tuve que comprar una cámara chiquita para retransmitir, y de ahí está ¿cómo se llama? La presentación. Entonces, de todas maneras, toda esa presentación yo se las pongo como podcast en YouTube, después la edito y la subo a Spotify como también podcast de video y de audio. Entonces hay unos que tienen audio, pero pues tú le puedes poner ahí nada más escuchar o ver si lo quieren aventar, dependiendo, ¿no? Si tienen tiempo para ver, perfecto. Si tienen tiempo también para escuchar, perfecto. Pueden estar haciendo su quehacer y diferentes cuestiones. Entonces, vamos a proseguir a todo esto de los murciélagos, ¿no? Entonces ya dijimos o mencionamos que tenemos 138 especies de murciélagos, repetimos. Entonces, aquí en México, entonces representa el 10% de lo que es la diversidad mundial presente. Están presentes desde hace 50 millones de años y los tenemos desde los desiertos hasta las selvas. Obviamente en México recuerden que tenemos todos los tipos de hábitats, pero también tenemos todo este tipo de serranías, de sierras occidentales, orientales, sur, norte, en lo cual va a proveer de refugio a todos nuestros murciélagos y van a estar viviendo ahí.
También las islas, esto es importante, ¿no? Porque pues hay especies que también habitan las islas y también donde hay cavidades, donde hay cuevas o quedades, o en caso las ciudades, en caso también en las costas, en las selvas, vamos a encontrar murciélagos de varios tipos, ¿no? Entonces, no nada más mencionábamos que tenemos vampiros como todo el mundo cree, y por eso también vamos a hablar o adentrarnos de esto, ¿no? De desmitificar toda esta parte que hacen daño y como siempre por el desconocimiento, ¿no? Entonces la parte de educación ambiental es lo que genera todo esto, ¿no? Entonces hay mucha gente dedicada y diario está trabajando con estas especies o con los murciélagos y trata de pues difundir, ¿no? Por ahí yo creo que en particular a mí me ha llegado mucho o las primeras veces que conocí un murciélago era por Nosferatu, era por Drácula, era por las caricaturas, pero también como Batman y otros tipos de mitos y leyendas que tenemos aquí en México. Entonces, vamos a hablar de eso, precisamente es el tema que quiero tocar, ¿no? Entonces, tenemos que el murciélago y la cosmovisión aquí en México era muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los diferentes tipos de culturas que tenemos aquí en México creían o hacían lo posible por representar estos murciélagos, tanto en literatura, tanto en leyendas, tanto en artesanías, ofrendaban, también eran parte como deidades. Entonces, esto es con lo que crecemos en unas comunidades, ¿no? Ya estés en la montaña o en la ciudad, siempre escuchamos todo esto de las investigaciones, por ejemplo, que los arqueólogos han hecho, o las pinturas o en los códices. Entonces, esto es muy importante porque sí tenemos una raíz pertinente desde antes de la llegada de los extranjeros aquí a territorios mexicanos, pero ya estos pueblos, estas comunidades ya se adentraban con los murciélagos y había vasijas, había esculturas. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto porque es muy importante, ¿no? Entonces, recuerden que se trata de hablar de la naturaleza, pero también relacionada a lo que es la historia, relacionada a la cultura. Y esto es muy importante porque no debemos de sesgar todo es, esta parte tan importante que está en México. Por eso somos mega diversos, pero también somos mega culturales en todo este aspecto. Entonces, pasamos que en los mayas, tenemos a Camazots. Camazots, como la gente que nos está escuchando allá de las partes de territorios mayas, es el dios murciélago. Entonces también está representado por medio de esculturas. Esto es de mucha importancia, ¿no? Entonces el murciélago de la muerte, entre comillas, así lo conocen o lo conocían, ¿no? Antes, asociado al inframundo, al Xibalba. Entonces, esto es muy importante porque si van a ustedes allá y van a todos estos sitios arqueológicos y han leído aparte de esto de la cultura maya, hasta está en el Popol Vuh, imagínense. Entonces, esto es muy importante en el sur, pero en todo México también. Entonces, diferentes culturas ya lo conocían y estamos hablando de los mayas. Entonces, toda esta representatividad del inframundo es muy importante porque la vamos a tener o se va a repetir o se va a asociar en diferentes culturas. Estaba también relacionada con la decapitación y los sacrificios humanos, dicen ahí las fuentes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que leer más, pero es a grandes rasgos, ¿no? Entonces, en cuanto a los purépechas o tarascos también, lo regían por el espacio subterráneo. O sea, todas estas culturas lo veían, ¿no? Y se asociaban con estos espacios de inframundo o subterráneos, ¿no? Y también era portal, era como un intermediario del inframundo. Entonces, esto era importante para esta cultura, porque recuerden que antes se creían más cosas que ahora, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante que ustedes, si tienen la oportunidad de leer y más a fondo en relación a donde estén, ya no importa que estén en la zona maya, zona tarasca, o zona centro azteca mexica, o otomí, o correspondiendo a donde estén ustedes, siempre hay literatura en cuanto a su región y hay análisis de esto, ¿no? Entonces por ahí en la presentación también les puse los mascarones que se han encontrado
y que se están difundiendo a través de la revista Arqueología Mexicana. Entonces por ahí hay un tomo en particular donde hablan de los murciélagos mexicanos y ahí pueden aventárselo todos ustedes, ya sea que lo compren en línea o adquieran la revista física, pero ahí está toda la información pertinente a este tema de los murciélagos mexicanos y cómo lo relacionaban, ¿no? Entonces, los mexicas o los aztecas, pues tenían lo que es el Mictlán, ¿no? Entonces era el dios de los muertos o la deidad de los muertos. Entonces, de Mictlantecutli, vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces está relacionado con la fertilidad también y la vegetación. Y aparecen varios mitos donde interviene la creación del maíz y la vegetación y también relacionado a ofrendas. Esto es en cuanto a los mexicas o los aztecas, ¿no? En cuanto a las zapotecas también nos representaban mucho por ahí en los murales. Entonces, Pitao Cosobi o Pitao Cosillo. Entonces, así, la deidad más icónica de Monte Albán, imagínense. Entonces, para que sea la deidad más icónica, y recuerden que tenemos el mascarón de Jade. Ahorita yo tenía una playera, pero pues la estuve buscando, la encontré, ¿no? Exactamente del mascarón de Jade. Pero si tienen la oportunidad de ahí escribirle mascarón de Jade o váyanse a YouTube, ahí está la presentación para que lo vean, el mascarón de Jade. Ahí lo vamos a tener. Entonces los mixtecas, el señor de las cuevas, en los códices mixtecos como el Vidobonensis o el Nutal. Entonces ahí vamos a encontrar la representación que tenían con los murciélagos, ¿no? Y cómo lo veían unos como deidad, como intermediario del inframundo, pero siempre relacionado a todo este mundo de la cosmovisión, ¿no? Entonces les quería contar todo esto porque partimos de ahí, así como hemos tocado varias especies relacionadas a lo que creemos o nuestra identidad. Se puede decir que hemos tenido por parte de nuestros ancestros, nuestros abuelos o leyendas o mitos, forman parte de lo que ahora es México. Entonces vamos a pasar también a la parte de especies amenazadas, ¿no? Porque nos importa mucho esto recalcar, ¿no? Para que se asombre, ¿no? Ya dijimos cuántas especies tenemos, que son 132 y el 10% de la diversidad del mundo que tiene México. Entonces, vamos a dar un vistazo crítico ahí a las cuestiones, ¿no? De las especies amenazadas. Entonces vamos a tener que estas especies están amenazadas por la destrucción del hábitat y la interrupción de sus cuevas y refugios. Son las principales causas estas que vamos a tener y van a causar el declive de las poblaciones de murciélagos. Entonces, recuerden que México es hogar de una vasta diversidad de murciélagos, pero muchas de estas especies se enfrentan a serias amenazas que las han puesto en peligro de extinción, exactamente, ¿no? Recuerden que la destrucción de la hábitat, de la fragmentación, como hemos hablado en los anteriores de live, lo mismo afecta a muchas especies, ¿no? Entonces, sin importar el grupo, nos va a afectar la destrucción del hábitat, la deforestación, la desfragmentación, y todo esto es muy importante de todas las especies que hemos mencionado, pero también va a afectar ahorita a los murciélagos particularmente. Bueno, dijimos que tenemos 138 especies registradas en México y aproximadamente 40 se encuentran actualmente en una categoría de riesgo, incluyendo las especies en peligro de crítico, se puede decir, o en peligro o vulnerables. Ya hablamos aquí de todo esto de la NOM 59, de las organizaciones de la UICN, por ejemplo, y más organizaciones que tienen una categoría para grado o categoría de riesgo o peligro de extinción. Entonces, por ahí en el anterior de live, lo volvemos a mencionar, tenemos que verificar estas fuentes y de ahí comparar, ¿no? Porque pues para un país son unas cuestiones o unas variables y para unas organizaciones internacionales son otras. Entonces, pero bueno, vamos a seguir. En causa de esto, la causa de esto es la pérdida del hábitat, claro que ya lo dijimos. Y bueno, esta percepción negativa que tenemos también son factores clave que contribuyen a esto, ¿no? A lo que es ser preocupante esta situación. Debido a esta percepción negativa, ya saben de que provoca daños y es malo, ¿no? Por muchas cuestiones que vamos a tocar más adelante.
pero vamos a tomar el total de especies que tenemos, ¿no? Entonces 138 de 138, 40 están sobre una categoría de riesgo. Esto es muy importante. Entonces, les puse también un estudio ahí que me encontré muy padre, que es de la revista Teria, así se denomina. Entonces, por ahí se los voy a después, lo pueden ver en la presentación de YouTube que está ahí. Y precisamente se los quise poner porque eh, hace un abstracto muy particular de las especies. Entonces, recuerden que aquí también usamos citas, nos respaldamos en conocimiento científico, pero pues también mencionamos algunas fuentes como históricas y también tocamos unos mitos y leyendas como anteriormente lo hemos hecho, pero pues también todas estas fuentes de información nos dan como que la apertura, ¿no? Que seamos la apertura de mente, se puede decir, y que veamos varios puntos de vista, no solo algo sesgado. Entonces, esta publicación se llama De México para el Mundo, los murciélagos endémicos. Ya ven que, por eso les decía, ¿no? De México para el mundo hay muchas cuestiones, ¿no? Gastronomía, biodiversidad y música, etcétera, ¿no? Entonces, por algo le pusieron así. Entonces, lo pueden checar. Si quieren ahí, luego yo se los paso también físicamente. Ahí se los voy a poner linkeado en los primeros comentarios de los clips que salgan de TikTok. Entonces, por aquí va a estar linkeado o en los comentarios abajo. Entonces, seguimos, que esta es una publicación muy interesante porque, por ejemplo, es de Silve Berra y colaboradores por ahí. Entonces, hablan de todo esto, ¿no? De las, en cuanto a familias y especies, ¿no? Esta publicación es del 2022, volumen 1. Entonces, esto es muy importante porque ellos adentaron de familia, especie, sigue nombre común, sigue la dieta y los refugios. Entonces, a mí me pareció muy particular que esta investigación se haya centrado en recopilar todo esto. Entonces ya nos hicieron la mayor parte del trabajo y no es una publicación muy grande, ¿no? Entonces es digerible, se puede decir, no se necesita un grado de especialización porque es de esta forma. Hay tablas, y les digo, siempre váyanse a las tablas si no se quieren chutar todo, hay cosas muy importantes, pero específicamente vamos a hablar de estos hábitats, ¿no? Entonces tenemos que en familia tenemos a las especies como, se los voy a decir en nombre común, para que sea más fácil, y algunos nombres científicos, pero entonces tenemos el murciélago bigotón mexicano. Él va a comer o tiene una dieta de insectos, o va a ser insectívoro. Entonces, sus refugios van a ser lo que son las cuevas y minas. Entonces, todas estas oquedadas, como le hemos dicho, las van a ocupar. Entonces, vayan poniendo atención a esto porque es insectívoro. Entonces, vamos a dividir así los grupos. Entonces, ahorita tenemos que es un insectívoro. Entonces, vamos a tener también al murciélago lengüetón de Xutepec. Y este se alimenta por néctar y polen. Entonces, fíjense, este es el segundo que vamos a tener. Igual va a usar las cuevas, las oquedades de árboles, las alcantarillas, imagínense todo lo que usa, ¿no? Y las construcciones humanas. Entonces, fíjense que hay murciélagos muy específicos de ciertas zonas. Entonces, esto es muy importante porque vamos a tener estas cuestiones, ¿no? Que sean muy específicas de las áreas. Entonces, eh, vamos a hacer una pausa tantito y vamos a seguir ahorita. Ujú. Entonces, vamos a ver a otra especie que es que, permítanme, me entró una llamada así emergente, pero pues ya ahí le estoy contestando. Entonces, regresamos aquí al TikTok. Vamos. Es que tuvimos se metió una llamada y por ahí, imagínense. Entonces, de todas maneras, si ven que se pausa acá por TikTok, vénganse a YouTube. Ya les dije que es Wildlife-Interaction, donde pueden ver la presentación y las imágenes y las tablas de las que estamos hablando. Entonces, hola Silvia, saludos. Por ahí andamos. Eh, Permítame tantito. Es que estoy respondiendo aquí. Nunca me había pasado. Pero pues ya cuando son cosas urgentes, pues hay que verlas. Cosas urgentes, les decía. Bueno, pasamos a otro murciélago que es el murciélago
platanero. Entonces, por algo también les ponen estos nombres comunes. Se va a alimentar de néctar y polen y sus refugios van a ser lo que son las cuevas, minas y alcantarillas. Entonces, este es conocido como el murciélago platanero. Eh, entonces, es muy importante conocer todas estas características. Vamos a tener otra vez se alimenta del néctar y polen. Vamos a seguir con un murciélago frugívoro peludo, así se llama. Nombre común, murciélago frugívoro peludo. Y como lo dicen frugívoro, se va a alimentar de las frutas. Entonces, este te va a refugiar en hojas grandes y oquedades que están en los árboles. Entonces, vamos a seguir con esto. Y bueno, en esta cuestión, entonces ya dijimos que tenemos a los insectívoros, tenemos a los que se alimentan de néctar y polen, y tenemos ahora la otra categoría de los frutos. Entonces vamos a pasar a otro murciélago, que es el ojón mexicano. Así es, murciélago, ojón mexicano, que también se va a alimentar de frutos y se va a refugiar en hojas grandes y oquedades de los árboles, ¿no? Entonces ya hablamos de este murciélago, vamos a hablar también de otro frugívoro que es el peludo, también va a alimentarse de frutos y también va a estar en minas abandonadas, en cuevas pequeñas, debajo de las rocas y edificios abandonados. Entonces se los vuelvo a repetir para que pongan atención en el detalle del tipo de dieta que se están alimentando. Esto es muy importante. Ya sabemos que se van a esconder en oquedades, en este caso en doseles, ya sean arbustivos, arbóreas o en edificios, ¿no? O en cuevas o minas o alcantarillas, pero pongan ojo muy importante en el tipo de dieta de que se alimentan. Entonces, vamos a tener otro que es el murciélago mula mexicano. Se va a alimentar de insectos también, como el primero, como lo dijimos, como el bigotón mexicano. Y también se va a esconder en minas, en túneles, en cuevas y construcciones. Esto es muy importante. Entonces, ya los que se quieren venir a las tablas, por ejemplo, les menciono para que no digan, no saben nombres científicos. Oye, saludos, ¿cómo estás, Guillermo? Aquí andamos hablando de murciélagos. Y en esta cuestión del mula, lo vamos a conocer como que es el Corynorhinus mexicanus. Corynorhinus mexicanus, exactamente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Hasta a mí me cuesta un poquito de trabajo la pronunciación, pero bueno, la práctica es el maestro, como dicen, pero el nombre común se lo estoy diciendo también. Entonces, vamos a tener el miotis de las Islas Marías. Entonces, fíjense, ya específicamente nos está diciendo que es un miotis, pero es de una isla y de las Marías. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto, pero precisamente, dense cuenta, es insectívoro también, la dieta de insectos, y se va a esconder en cuevas, también lo que son oquedades de los árboles, cercanos a cuerpos del agua, ¿no? Entonces, pero principalmente en estas oquedades de árboles cercanos a cuerpos de agua va a estar usando. Entonces, vamos a tener un otro insectívoro, se puede decir, ¿no? Vamos a pasar al murciélago subcaliforniano, también insectívoro, y este va a ser particular de las cortezas, se va a esconder debajo de las cortezas de los árboles. También vamos a tener al murciélago de cabeza plana, otro insectívoro, y también va a usar estas cortezas, ¿no? Entonces pasamos al murciélago amarillo mayor, también insectívoro, y también va a usar las oquedades de los árboles, cuevas y construcciones abandonadas en este caso. Me voy a ir un poquito más rápido para que no se aburran, pero vamos a tener también al amarillo chapaneco, murciélago amarillo chapaneco, otro insectívoro, igual oquedades va a usar de los árboles, cuevas, construcciones abandonadas. Vamos a tener al murciélago pescador, ya tenemos a otra categoría, el de los peces, ¿no? Entonces se va a refugiar en las rocas, los acantilados, en bahías y grietas. Fíjense cómo cada murciélago se va especializando en cuestión al territorio que le toca, ¿no? O del hábitat. Ya vimos todo esto de evasión por competencia, también en los anteriores lives, y entonces cada uno está especializando en cierta cosa. Entonces vamos a darnos cuenta que por eso también más adelante, dependiendo del tamaño y ese tipo de especialización, por eso va a ser un factor principal
de riesgo, ¿no? Que se está especializado en ciertas cosas. Esto es muy importante. Entonces vamos a pasar a lo que es, ya dijimos el chapaneco, murciélago amarillo de alas negras, otro insectívoro, y este va a usar las ramas cercanas a cuerpos de agua. Imagínense, o sea, este ya no está usando cuevas, ¿no? Ya no está usando quedad, está usando las ramas cercanas a cuerpos de agua. Entonces, imagínense todos los tipos de hábitat por si creíamos que nada más los encontrábamos en las cuevas o en algún otro otro hábitat, ¿no? En relación a que sí ocupan muchas coberturas, ¿no? Por ahí me acuerdo que en el primer live me dijeron de las coberturas que era una cobertura, ¿no? Entonces recuerda que les decía que puede ser los árboles, puede ser la hojarasca, puede ser la pedregosidad. Entonces esto se mide muchas veces para ver el grado de porcentaje, pero lo van a estar ocupando los animales porque son partes del hábitat. Y recuérdense que hablamos el anterior lives de los sistemas bióticos vivos o abióticos, que decíamos que éramos como que lo físico o el inerte, pero forman parte esencial de lo que es el ecosistema y por eso tenemos esta biodiversidad mayor. Entonces vamos a tener también el amarillo de orejas largas, que dijimos de los insectos y oquedades de los árboles también. Vamos a tener el amarillo del infiernillo. Y el del infiernillo, se los puse ahí en YouTube en una lámina. Entonces, por ahí en Conavio, Enciclopedia, está muy bueno su interacción que tienen. Se pueden meter a buscar una especie y les dice aparece el mapa de México y pueden ver el rango de distribución, videos, fotos, qué es lo que come. Entonces, les digo que hay mucho ahorita para conocer las especies mexicanas por si tienen alguna duda, o de otros países, pero en relación a las mexicanas estamos hablando, y por ahí nos podemos adentrar nada más por las fotografías o preguntándole a un especialista en este caso que les ayuda a detectar qué especie es, o mínimo darle ahí un ojillo a cuántas especies de murciélagos hay y entretenido, ¿no? Recuerden que tenemos mucho tiempo ahí en el celular, podemos darnos unos 5 o 10 minutos para aprender las tres especies que está pasando en nuestro territorio, en nuestra localidad. Entonces vamos a seguir con el infiernillo, también va a comer insectos y tenemos que están asociados a la vegetación y cuerpos de agua. Vamos a tener a lo que es el amarillo menor, que también es insectívoro. Y bueno, tenemos que son las oquedades, va a ocupar las oquedades, las grietas entre rocas, cuevas, árboles y hojas de palma también. Fíjense los tipos de especialización que estamos hablando, ¿no? Y vamos a pasar al murciélago cara de perro mexicano. Entonces, por algo, ¿no? Le pusieron el cara de perro. Pero es un insectívoro, entonces va a comer insectos y también se va a esconder en las oquedades de los árboles y las cuevas, ruinas y casas. Entonces, fíjense, ya tenemos otro sector. Hay ruinas, ¿no? Entonces, es algo muy importante porque muchos de nuestros murciélagos se van a encontrar en nuestras zonas arqueológicas también. Y es impresionante porque les he hablado, le voy a contar una experiencia en particular. Me ha tocado, como son lugares muy protegidos también, no hablo de todos, pero hablo de la mayoría, pues van a tener toda esta parte de vigilancia y los animales van a ir a esconderse. Hay desde pues murciélagos, felinos, aves, entonces es muy bonito ver como que visitar estas zonas arqueológicas y que te salga por ahí un felino, jaguar, o te salgan unos primates, o te salgan unos murciélagos ahí escondidos dentro. A mí me ha tocado estar en zonas arqueológicas, adentrarme por unas oquedades y por ahí estar viendo, ¿no? Abajo de los platanares en las hojas, y entonces por ahí van a ocupar muchos tipos de estratos y como le estamos viendo, ¿no? Aquí. Entonces, hablamos del cara de perro mexicano, insectívoro, lo vamos a repetir, y va a ocupar las oquedades de los árboles, las cuevas y las ruinas y casas. Y también tenemos al murciélago mastín sinaloense, mastín, así, también insectívoro, y va a ocupar las oquedades de los árboles y las cuevas. Entonces, ahí todo esto lo pueden leer en la publicación. Yo resumí el cuadro, ahí le di una captura de pantalla. Pongo a los autores también, pero esta publicación la pueden ahí escribir en internet y les va a salir y son como 6 7 hojas. Entonces, está muy entretenido, la verdad. Entonces, toda esta parte, recuerden, ¿no? Lo pueden consultar en la revista Teria y esta publicación del 2002.
Entonces vamos a seguir adelante porque es muy importante también estos murciélagos que tenemos, ¿no? Entonces, en específico, les decía que hablamos de lo general, pero en cuanto a los particulares, vamos a tener, por ejemplo, tenemos también murciélagos magueyeros, imagínense. Y esto se los puse por la historia que tenemos en relación a los magueyes, por ejemplo, a los mezcales y todo este tipo de polinizadores también que nos van a ayudar, ¿no? Van a ser dispersadores también de polen, ¿no? Entonces es muy importante estos servicios que nos están dando los murciélagos. Por ejemplo, dice que polinizan agaves silvestres desde la Sierra Madre Oriental hasta el desierto chihuahuense, lo que es el murciélago magueyero. Entonces imagínense ver en la noche cómo están. De hecho, pues hay gente que pone, regresamos al tema de las cámaras trampa, ¿se acuerdan que les dije? Ponen ahí en las cactáceas, en este caso en los magueyes también, y van documentando o van fotografiando en la noche, y es una serie de procesos que van a darnos toda esta información, ¿no? Y debido a que también polinizan, se alimentan, pero también llevan de esto a otro, ¿no? A otra planta y dispersan semillas y entonces es muy importante esto para lo que es la biodiversidad de las plantas y también para la alimentación del murciélago. Por eso es muy importante que conservemos también estos tipos de hábitats y de plantas. Entonces, su desaparición está relacionada con la producción del mezcal. Entonces, imagínense si desaparece nuestra planta, nuestro mezcal, cómo estaría impactando también a los murciélagos y también a las producciones y todo este tipo. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Claro que son producciones de mezcal y agricultura rural. Ah, perdón, ya se me secó la boca. Y bueno, déjenme tomar tanta agua. Vamos a seguir con ciertas cosas. Miren, allá traía la del Grogu. Ahí está allá atrás. Y ahora traigo la de Darth Vader. Ahí. Entonces, porque hablamos de las cosas positivas y también las negativas, que fueron positivas alguna vez, ¿no? Entonces, permítanme tantito. Y seguimos. Entonces, vamos a tener que todo esto, todos los murciélagos van a ser controladores de plagas, precisamente. Van a ser polinizadores y van a dispersar estas semillas también. Entonces, recuerden que como controlador de plagas van a consumir insectos que dañan a los cultivos, reduciendo este uso de pesticidas, ¿no? Entonces, son nuestros amigos, fíjense todo el servicio que nos están dando al sistema o al hábitat. Entonces, esto es muy importante saberlo. Entonces, por eso debemos de tener cuidado con los pesticidas, porque también afectan a los animales. Ya hablamos de ahí en los anteriores lives de afectaciones en cuanto a los rapaces y al principio de los felinos y también cómo nos afecta, ¿no? Hasta el quinto grado, el quinto nivel y todo esto. Entonces, para los que no los vieron, váyanse, ahí están y están rápidos, ¿no? Si no, adelante, pónganle así rápido y ya, voy a hablar rápido. Entonces, la polinización, le polinizan agaves, ya dijimos, estamos hablando del murciélago magueyero, cactus y plantas que son claves para el ecosistema árido. Recuerden que todo esto de los cactus que hay veces que dicen la gente asimila a un bosque que tiene que ser como el bosque tipo típico de película verde con cataratas o con cascadas y todo esto. Recuerden que también en los desiertos hay bosque y el bosque de cactáceas. Entonces, también son plantas y es necesario o cactáceas y también lo tenemos que ver como el bosque del desierto. En cuanto a la dispersión de semilla, generan bosques tropicales de forma natural. Entonces van a reciclar todos estos nutrientes y van a dispersar esta semilla también. Como las aves, recuerden que hablamos de las aves también, cómo dispersaban las semillas. También los murciélagos van a ser parte fundamental de la dispersión de semillas y van a generar hábitat también. Entonces vamos a pasar a otro, que es las amenazas y especies en riesgo. Entonces, por aquí vamos a ver una pirámide. Ahora sí, hemos hablado mucho de pirámides, ¿no? Entonces, vamos a tener que las principales amenazas, ya lo dijimos, pérdida del hábitat, ¿no? Destrucción de las selvas, bosques y cuevas de refugios por actividad humana. Entonces, por eso todas estas cuevas tienen que cuidarse muy bien, ¿no? Hay gente que las tapa por cuestiones de que no quieren que entren por ahí, por peligro o lo que sea, pero debemos de tener en cuenta que ese son hábitats de los murciélagos.
Y antiguamente han ocupado este lugar demasiado, ya hablamos que 50 millones de años, y bueno, tenemos que tener en cuenta que este es su hábitat. Ya vimos varios tipos de componentes o de estratos que usa, se puede decir, pero también las cuevas es algo principal aquí. Y bueno, también lo van a amenazar enfermedades como el síndrome de la nariz blanca, que es un hongo mortal que los está, se puede decir, eliminando, ¿no? Y se tiene un dato que elimina a más de 6 millones de murciélagos, en este caso en Norteamérica. Entonces esto es muy importante saberlo, ¿no? También para que sepamos que también tienen enfermedades nuestros murciélagos. Y debemos de saber que los atacan también los hongos, que de los hongos recuerden que hay un live entero y no hablamos de en particular, pero por ahí le vamos a hacer otro live que pues es algo interesante ahí, ¿no? Es el hongo mortal. Síndrome de la nariz blanca, recuerden. Y vamos a tener mitos y persecución también. Es lo que les quería hablar de todo esto, ¿no? Desde el principio. Solo de 3 de 1200 especies son hematófagas, en cuestiones de alimentación, de dieta con la sangre, como lo hablamos, ¿no? El 70% son insectívoros y completamente inofensivos. Entonces, por ahí, si quieren platicarle a sus familiares o tema de conversación, o ahí cuando están en las fiestas y todo eso, es muy importante que sepamos, ¿no? Siempre ahí sacan temas interesantes. Entonces ya tenemos un dato que el 70% son insectívoros, ¿no? Entonces tenemos una cantidad menor que son murciélagos que se alimentan de sangre. Entonces esto es muy importante, ¿no? Saberlo. Entonces en la pirámide vamos a tener que tenemos cuatro especies en peligro de extinción. En peligro crítico, perdón. Peligro crítico, así lo están manejando. Y 17 son especies amenazadas y 28 son especies raras. Eh, Esto va a mostrar la magnitud del problema de conservación. Claro, entonces por eso les puse esta pirámide, o imagínense la pirámide, como tenemos especies en peligro crítico, amenazadas y especies raras. Entonces todo eso va a sumar a la causa, ¿no? De que estén en esta pirámide. Entonces vamos a pasar a un caso de estudio también, que es la ciencia en acción, ¿no? Así lo llamamos, lo denominamos. Tenemos que en Palenque, en Chiapas, 52 especies han sido registradas en el Parque Nacional. Esto es el 77% de todas las especies mexicanas en una sola región continua. Un argumento irrefutable para proteger áreas naturales intactas. Imagínense este lugar, Palenque, Chiapas, cuántas especies, ¿no? 52 especies, y esta es la representatividad del 77% en todas las especies, de todas las especies mexicanas. Entonces imagínense, ese lugar es un paraíso para toda la gente que se dedica a estudio de los murciélagos. Entonces, cuando tengan la oportunidad de ir a todas estas zonas arqueológicas de Palenque, recuerden que ahí habitan 52 especies y tiene alta representatividad. Ya vimos muchos lugares también que, por ejemplo, mencionábamos, para cambiar un poquito el tema de los felinos, que teníamos de este parque en Cacaxtla, ¿se acuerdan? Que dijimos que podías encontrar la asociación de los felinos, de los 6 felinos. Entonces, ahora tenemos otro dato importante, que podemos tener 52 especies en Palenque, Chiapas. Entonces, por eso es muy importante proteger estas zonas que son importantes para nuestra nación y son fundamentales para salvaguardar a los murciélagos. Entonces, vamos a tener otro caso en los pantanos de Centla, que vamos a tener 24 especies documentadas en este humedal. Es un humedal de importancia aquí en Mesoamérica. Esto es muy importante. Las zonas mejor conservadas registran mayor diversidad, obviamente. La protección del hábitat está funcionando. Entonces, imagínense toda esta protección de nuestros territorios, por eso es principal, porque viven todas nuestras especies ahí, y particularmente ahorita estamos hablando de los murciélagos. Y bueno, tenemos que vamos a tener los hibernáculos, así le denominan, 16 especies. Dice que los investigadores descubrieron que 16 especies mexicanas invernan en cuevas, imagínense. Estos refugios son especialmente vulnerables al síndrome de la nariz blanca, como ya lo dijimos, y requieren protección urgente. Entonces, imagínense las amenazas que tienen las cuevas, ¿no? Desde que las queman, las tapan, y ahora una presión más por una enfermedad que le va a atacar a los murciélagos que se ocultan en estas cuevas, ¿no?
y debemos de saber, claro, cómo controlar y cómo monitorear estas poblaciones también de murciélagos. Entonces, vamos a pasar a lo que es, ¿qué podemos hacer ahora? Como ya lo dijimos, hay muchas cuestiones, siempre hay acción que podemos ayudar, lo hemos dicho en gran cantidad aquí o lo mencionamos siempre en cuestión de los lives, cómo puedes ayudar. Anteriormente recuerden con las rapaces estábamos mencionando que podemos ayudar observándolas, conociendo un poquito más, por ahí asistiendo a todos estos eventos tan grandes que los voy a mencionar al final, se los vuelvo a repetir, pero también tenemos eventos bien importantes de murciélagos, eso no sabían, ¿verdad? Entonces, hay muchos eventos en cuestión de los animales, ¿no? Y se los he mencionado uno a uno y se los voy a seguir trayendo y mencionando para que ustedes vayan y los vean con sus propios ojos o que se informen ahí si no tienen la oportunidad. Tal vez en lugar de irse a la playa, bueno, yo digo, váyanse a uno de estos eventos y pues le cambian, ¿no? Y ya contribuyen ahí. Así podemos ayudar también, ¿no? Entonces, vamos a proteger esos refugios también, ¿no? No vamos a destruir las cuevas, obviamente, ni árboles huecos. Esto es muy importante, ¿no? Recuerden que estos árboles también son o se usan, ¿no? Los usan los murciélagos, pero más especies también, ¿no? Entonces, son hogares como que el hábitat irreemplazable, o no se puede reemplazar, mejor lo digo así, para las especies que invernan y crían. Esto es muy importante. Entonces, vamos a reducir también la cantidad de pesticidas que usamos, ¿no? En cuestiones de la gente que está trabajando con estos pesticidas, podemos informarnos o cómo podemos suplir otra cosa natural. Ya lo dijimos que hay controladores de plagas que son los murciélagos, pero también podemos ver alternativas, ¿no? Lo cual no afecte a las especies de murciélagos. Entonces, así vamos a, dice, cultivas sin químicos, ¿no? Qué importante. Así mantienes vivo el alimento que los murciélagos necesitan para sobrevivir. Obviamente, imagínense, si estás matando a todos los insectos, están alimentando de esto, ¿dónde los van a buscar, no? Bueno, esto es simplemente, como dicen, sentido común, pero bueno, pasa. Entonces, también vamos a tener esto de cambiar la narrativa en cuestiones de educa a tu comunidad, educación ambiental, educación autónoma, se puede decir. Esto es importante, ¿no? Porque los murciélagos no van a ser nuestros enemigos, son aliados, como dijimos, silenciosos de nuestra agricultura también. Entonces, la gente que ha estado aquí más tiempo que nosotros, hablo de, por ejemplo, de nosotros en vida, sabe, ¿no? Y a través de tradiciones sabe que son importantes los murciélagos. Entonces, vamos a cambiar esta narrativa, tratando de proteger todos tipos de hábitats y también por medio de estas pláticas que estamos dando, queremos cambiar la narrativa, como dicen, o desmitificar todo esto. Y por eso estamos haciendo estos lives con muchas especies. Y en este caso nos tocó los murciélagos. Apoya la conservación, respalda santuarios y organizaciones que protegen murciélagos en todo México. Entonces, se los voy a repetir, tenemos mucho que hacer. Las acciones son pertinentes en cuanto a los murciélagos. Y ahorita vimos en lo general, mencionamos los tipos de hábitat que usan, la dieta que ingieren, algunas especies en nombre común y bueno, también qué es tan importante, ¿no? En cuanto a dónde viven. No nada más viven en las cuevas, ya lo dijimos, hay particularmente murciélagos para las cuevas, pero también ocupan hasta edificios, zonas arqueológicas, oquedades, alcantarillas. Hay murciélagos especialistas o que están viviendo abajo de las ramas, debajo de los plátanos. Entonces, todo esto, los murciélagos van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos de día teniendo la actividad, ellos están durmiendo y ya en la noche que nosotros nos escondemos para dormir, la mayoría creo, pues ya salen los murciélagos a controlar las plagas, ¿no? Entonces se especializaron obviamente en esto, ¿no? Entonces me da mucho gusto que estén por aquí presentes y bueno, estábamos hablando de los murciélagos mexicanos, ya lo saben, ¿no? Entonces por acá mandamos saludos también a Guillermo, ya hemos dicho que nos están saludando por ahí. Y vamos a seguir con este futuro va a depender de las decisiones que tomemos, ¿no? Las acciones, pero también las decisiones. Eh,
Dicen, por ejemplo, así textualmente se los voy a leer, ¿no? Que los próximos 15 años son críticos para la supervivencia de docenas de especies. En este caso de murciélagos, proteger murciélagos es proteger ecosistemas, agricultura y nuestro propio futuro. Entonces, como todas las especies que lo mencionamos, ahora en los murciélagos vamos a tener todo esto, este rango importante, ¿no? Que vamos a ser partícipes. Y por ahí les puse alguna bibliografía, si la quieren consultar. Obviamente hay demasiada bibliografía en la web, desde lo principal que te sale en las redes sociales y que hay demasiada de todas las publicaciones que hacen las personas. También de los medios de comunicación, se pueden decir eh, formales y otros un poquito más informales, pero bueno, hay noticias, se puede decir que hay que verificarlas dos, tres veces, obviamente, y de ahí pues váyanse también a lo básico, ¿no? Que son los estudios científicos o estas organizaciones que tienen un poquito más renombre o estas bases que están estudiando los científicos que trabajan para el gobierno, para universidades, todo esto es muy importante, ¿no? Pero actualmente ya habíamos dicho que con la inteligencia artificial puedes poner lo que tú quieras, obviamente depende cómo escribas, verifica las fuentes y te va a dar una apertura. Ya después ya consulta más, cuestiona también la inteligencia artificial de todo esto y verifica, eso es muy importante, ¿no? Entonces, pero actualmente todas estas páginas que tenemos o creadores de contenido, pues hay creadores de contenido que también te van a decir cosas muy básicas o en general o específicas, entonces hay especialistas en materia. Entonces, por aquí les estaba diciendo que estamos programando esta entrevista con un experto en materia y esperemos que la siguiente sea con él y vamos a dar apertura a más preguntas. Entonces esperemos tener más público para que le pregunten. Y si no, pues vamos a tener una charla amena y ya lo subiremos a los canales pertinentes y ya pueden dejar sus comentarios a través de que vayan haciéndolos en las retransmisiones o en los reciclados, se puede decir, de todo esto de los lives, pues yo les puedo contestar poco a poco, ¿no? Actualmente me dedico también a contestar en los tiempos libres o cuando pues sí, estoy editando, ya les dije que edito mucho, pero estoy con las fotografías, estoy con el video y todo eso. Y por aquí pues les andamos contestando a todos, les estamos dando información y por ahí preguntan también de entre libros, entre gente que puede ser prestador de servicios, a quien les recomendamos. Y eso es muy importante, ¿no? Porque a través de estas investigaciones nosotros hemos conocido a muchos guías, particularmente en varias regiones de México, en los cuales trabajamos con ellos, tratamos de hacer una asociación y de ahí, como ellos son endémicos, se puede decir, o gente local del territorio, conoce muchísimo. Entonces, te va a conocer muchos lugares, muchas cuevas. Entonces, tengan cuidado si van a entrar a estas cuevas a ver los animales, váyanse con tapabocas, váyanse con una persona que sepa, no se aventuren nada más porque es peligroso, ¿no? Hemos visto una serie de accidentes lamentables en estos tiempos en cuanto a las cuevas, entonces váyanse bien preparados o bien tomen un curso especializado en cuevas. Por ahí los de la UNAM los da, por ejemplo, la UAP. Este mes vi dos en cuestión también de espeleología, en cuestión de alpinismo, en cuestiones que ustedes se preparen para cuando vayan a entrar, no vayan nada más por entrar, ¿no? Porque entrar a este inframundo, como lo decían, es peligroso. Entonces, recuerden que hay hongos, hay enfermedades también por ahí, hay animalillos ponzoñosos, como lo dicen la gente, pero pues también te puedes resbalar, te puedes caer y para que te saquen, pones en riesgo a otra persona. Entonces, claro que esto es las personas que van a entrar a cuevas. Entonces, váyanse con un experto, obviamente de local, y analicen siempre el clima. Siempre estén atentos a todas estas partes del clima, porque es muy importante irse preparados, ¿eh? No nada más es aventarse por aventar. Les comentaba que muchas veces nosotros en las expediciones que tenemos, por ejemplo, ahorita estamos sacando la parte de Costa Rica que fuimos, si subimos un video en lo cual pues ustedes lo ven en 30 segundos o un minuto, 2 minutos, pero todo eso llevó horas y por ahí pasamos desde acantilados, barrancos, entonces es lo que no se conoce tal vez, ¿no? Desde que uno sale en expedición, va en auto,
va preparado, va descansado, va atento y va buscando todo esto de la aventura, de las expediciones, se puede decir fotográficas, específicas para ver los animales, pero también conoce mucha gente experta en materia. Entonces, en cuestión de los murciélagos, ahora sí les voy a dar un dato particular. Tenemos por ahí una cueva, ¿no? En la de Calakmul, que es súper famosa y es un fenómeno también internacional que junta a muchos especialistas en materia, pero que proporciona muchas cuestiones también, ¿no? Y muchas emociones, porque ves una gran cantidad enorme de murciélagos salir de una cueva subterránea y es un remolino que va girando y ¡pum! Salen muchas especies de murciélagos, pero es un fenómeno de los cuales ustedes no se pueden perder también, ¿no? Entonces, para los que están allá por Incalakmul, seguro lo conocen, pero la gente que no sabía de todo esto, se los digo, ¿no? Se los pongo aquí de antemano para que ustedes vayan a visitar la cueva de los murciélagos en Calakmul. Entonces, de ahí de la zona arqueológica queda como a 5 minutos. Entonces, por ahí en la entrada están los guías que te pueden llevar o taxis o váyanse preparados ya también. Reserven también esta parte porque luego puede haber mucha gente, pero luego si vas entre semana, pues te toca la fortuna de no encontrarte a tantas. Pero ahí se ve el fenómeno, ¿no? De cómo salen los murciélagos. Por eso en las imágenes les puse este remolino de murciélagos. Y de ahí, pues, es espectacular porque de ahí ves rapaces que están alimentando de murciélagos. También ves serpientes que se están alimentando de murciélagos. Y entonces, precisamente cuando salen estos millones de murciélagos en la selva a comer, también le dan de comer a otras especies, ¿no? Entonces, es un ciclo muy característico, ¿no? Y para el que no la ha visto, como hablábamos de la migración más grande del mundo de rapaz que tenemos ahí en Río Veracruz, pues también tenemos uno eh, de los espectáculos, se puede decir, de la naturaleza más geniales que he visto, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Particularmente. Espero ver más, pero pues lo tenemos en México, en Calakmul. Y entonces, hablando de murciélagos, ahí está, ¿no? Entonces, ahí váyanse a la zona arqueológica de Calakmul. Hay varias zonas ahí, ¿eh? No nada más está la del hormiguero. Hay murciélagos también dentro de los sitios arqueológicos. Pero pues también vayan a visitar todo esto de las pinturas, vean cómo los representaban y por qué es tan importante nuestra cultura, ¿no? Como mexicanos o como mayas allá, ¿no? También, o como ya lo dijimos, purépechas o mixtecos o zapotecos, o en general, ¿no? Entonces, vean que está representado y también debemos de seguir hablando de todo esto, ¿no? Con nuestros familiares. Bueno, pues aquí le dijimos que hablamos también de los murciélagos y en el segundo vamos a hablar más de especies más características. Ya con foto les vamos a dar más la especie científica, ahora sí, nombre común siempre también. Y vamos a hacer lo mismo que las rapaces, ¿no? Vamos a escoger a unas especies que son representativas históricamente, por cultura, pero también por grado o amenaza, ¿no? Entonces les dije uno que era el infiernillo, que también está en amenaza porque como lo vimos en toda la tabla y lo mencionábamos, usan ciertas características, se especializan en ciertas microregiones y bueno, una vez que estuvieron en este hábitat son amenazados, ya lo vimos por la destrucción del hábitat, por las quemas, por esto de la quema de sus cuevas o ciertos territorios o pesticidas o plaguicidas en cuestión, pues son susceptibles a todo esto, ¿no? Entonces ya vimos que para las cuevas o los que habitan a cuevas hay una enfermedad y también hay otras presiones para otros. Entonces vamos a seguir el mismo ejercicio para el siguiente live y pues con gusto vamos a hablar más, vamos a centrar en más especies y ya dijimos que tenemos 138 especies, entonces imagínate de esas 138 especies escoger como a las más representativas, entonces obviamente las escogemos por un grado de amenaza, pero también por parte cultural, ¿no? Entonces ya mencionamos a varias y por ahí chéquense esta revista de arqueología de murciélagos mexicanos, está bien interesante. Por ahí les voy a traer también a la próxima estas especies que son representativas
y ya sea por el grado de amenaza, pero también por la historia que tenemos, este enlace que tenemos en México con nuestros animales, en sí con los murciélagos. Entonces, pues vamos a dejarlo por acá. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto es la oportunidad. Hay saludos, Omar, se unió al live. Estamos hablando de murciélagos. Por ahí, Jordan Argudin pregunta, ¿me recuerda un terreno que vendí? Tenía 20 metros de frente. Eso no sé a qué se refiere, pero ¿me recuerdas un terreno que vendí que tenía? No entendí eso. Pero bueno, o sea, dependiendo de tu terreno tenía murciélagos y todo eso. Bueno, ahí luego me lo cuentas porque no te entendí. Pero bueno, ahí vamos a estar al pendiente. Me imagino que tenías ahí murciélagos, ¿no? O tenías un hábitat ahí particular o en la selva. Y ahí si te gustas contarnos un poquito más. Y vamos a seguir por acá. Vamos a ver si hay unas preguntas, ¿no? Dice Guillermo ahí, Guerrero, dice, la gente de los alrededores dicen que son infecciosos, ¿eso es correcto? Pues vamos a ponerlo en tema, ¿no? O sea, todos los mamíferos, recuerden que pues tienen miedo no nada más a los murciélagos o a los perros o a los mamíferos porque eran portadores de rabia, ¿no? Entonces, en cuestiones de infecciones, pues obviamente cuando te muerde como cualquier un animal, tienes que ir al médico, ¿no? Pero tiene que ser portador, vamos a decir lo mismo, ¿no? Así como un humano te puede morder, te puede provocar rabia, que la rabia ya hay muy pocos casos, pero si siguen dando, entonces hay que tener cuidado con este contacto, ¿no? Entonces, si te muerde un murciélago es primero saber, ¿no? Entonces, a ver por qué me mordió, ¿no? Entonces, puede ser que estés en una área de ganado o puede ser que sea ya lo mencionamos, un murciélago hematófago que se esté alimentando, ¿no? Pero bueno, yo por ahí sé de ganaderos que con las vacas ahí tienen problemas. Hasta ahorita no he conocido ninguna persona que la ha mordido un murciélago como tal. He escuchado historias de amigo, de mi vecino y todo eso, que, que por ejemplo se quedó en la noche tirado y se amaneció con unas mordeduras, ¿no? Pero recuerden que algo que siempre vean, verifíquenlo, ¿no? Si ustedes ya lo vieron físicamente que sí los mordió, perfecto. Entonces, o ya cuando vean las entradas de las heridas también puede ser. Entonces, recuerden que todas las mordidas pueden provocar una infección. Entonces sea de que les transmita algo, uh, vayan si tienen alguna duda con los pertinentes, ¿no? Con los médicos. En dado caso que pues gente le ha mordido una especie, luego las ha atrapado, las lleva con el médico o dependiendo quién llegue primero, en cuestiones de serpientes me ha tocado ver que hay gente que la ha mordido, la lleva y se le enseña al médico y ya pueden saber qué especie es y cómo contrarrestar este veneno, ¿no? En cuestiones de murciélagos, pues sí pueden provocar una infección, pero una infección te puede salvar, obviamente, si no te la tratas, pues va a complicar. Pero ahí lo más pertinente sería pues hacer estas pruebas de rabia, ¿no? Entonces, en cuestiones de cuando te muerde un perro es lo primero que te dice, ¿no? 24 horas vigilancia, le dices todo lo que pasó a la persona. Entonces, créeme que es más probable que un perro te muerda que un murciélago, pero pues pasa. Entonces, sí, o sea, cualquier herida es infecciosa, obviamente, y si no te la cuidas, pues más. Pero pues por ahí, si quieren, luego hablamos un poquito más a fondo en el otro live y ya vamos a ver, podemos tocar esto por la importancia, ¿no? Para desmitificar todo esto, pero podemos ver casos de estudios reales que se están dando en la vida silvestre y podemos poner algunos ejemplos, cuáles son los tratamientos pertinentes, dónde ir, qué pasa si vas con ¿qué pasa cuando te muere un murciélago precisamente, ¿no? ¿A quién acudir? Entonces, esa es muy buena pregunta porque creo que le tenemos pavor también a que nos muerda un murciélago por poder, ¿no? Entonces, ya vimos que la mayoría va a ser insectívoro, van a ser polinizadores también, van a comer frutas, pero estas preguntas creo que son muy pertinentes porque es las dudas que queremos resolver al público en general, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo si hay más preguntas por arriba. Y ya no me fijé en YouTube a ver si había más preguntas. Bueno, vamos a ver si aquí en YouTube hubo en el chat preguntas también. Eh,
Bueno, no veo yo preguntas aquí. Vamos a seguir con la presentación acá. Pero puedo ver por acá, por el chat del celular, a ver si hay preguntas. Estoy siguiendo. A ver si veo más preguntas, por acá. No, no hay preguntas por acá arriba. Recuerden que estoy sola. Dice, los murciélagos que aparecen en la película de Batman, ¿hay en México esa variedad de murciélagos? La película de Batman. Pues necesito identificarlos bien. Sí me acuerdo de las escenas de Batman, obviamente. Ahí en la cueva. Pero pues no lo sé. Voy a verificar qué murciélagos usaron en la película mejor. O qué cueva. O si fue ficticio o no, obviamente. Pero vamos a verificarlo bien. Pues es interesante, ¿no? Entonces, volvemos a leer. Dice, pues son murciélagos en primera, ¿no? Son hematófagos, si te refieres a que son vampiros, se puede decir, pero de la película de decirte de qué son, pues no necesito eh, las fuentes bien, ¿no? Porque nada más aventarte y decir, puede ser, recuerden que no nada más un murciélago vampiro habita en las cuevas, hay muchos, como lo vimos, eh, especies de murciélagos que son polinizadores, que también habitan las cuevas, entonces vamos a tener más especies en las cuevas. Entonces, obviamente, sí, se puede decir, es una especie de murciélago, porque entre los murciélagos hay especies pertinentes, ya dijimos que comen, ¿no? Insectos, frutas, polen, otros, recuerden que el murciélago gigante que está, creo que está en Tailandia, que es el murciélago zorro, come frutas y es una cosísima de este tamaño. O sea, se los voy a traer después. Estamos hablando de México, no les quise hablar de ese murciélago, pero también hay un murciélago gigante aquí en México. No está tan grande como el que les estoy diciendo, pero es importante porque yo tuve la oportunidad de verlo en una zona arqueológica. Entonces, se los prometo que se los traigo para el siguiente live. Y de ahí los describimos que es el más grande de México. De hecho, tiene años que se descubrió, no tiene siglos, pero bueno, ya se está estudiando ese murciélago. Qué buena pregunta. Ahí, Batman, sí, exacto. Entonces, vamos a seguir a ver si vemos preguntas aquí en el TikTok. Bueno, ya llegamos a lo del YouTube. ¿Cuál es el nombre? Les voy a poner aquí también hice el TikTok de Wildlife Interactions. Obviamente transmito en mi canal acá de Wild Talks. Porque le empecé a dar más vuelo acá, ¿no? Les decía que en el otro iba a transmitir más acerca de fotografía y videos en cuestiones ya de visión, ¿no? Que tomamos. Pero se los voy a pegar aquí también en los clips. Les voy a dejar aquí el link del Wildlife Interactions. Y por ahí recuerden que en YouTube damos la presentación. Entonces esto es muy importante porque si bien se pueden ir a YouTube y ahí va a quedar guardado. De todas maneras yo se los comparto por las redes sociales. Pero pues por eso síganos ahí en Insta, en TikTok. También tenemos YouTube. Tengo Telegram, pero pues casi nadie me escribe en Telegram. Y Telegram es una enciclopedia andante esa aplicación. Entonces, para los que tengan, también ahí me pueden encontrar por mi nombre. Y por X, no sé si tengan ahí también posteo cosas. Pero los lives ahorita los estoy haciendo por YouTube y por lo que es TikTok. Y por Facebook lo hemos estado haciendo. Y ahorita vamos a verificar qué tal, qué pasó. Pero pues luego enlazo ahí los eventos de YouTube con Facebook y para que sea una sola transmisión también se venga, ¿no? Entonces, vamos a bajar ahí a las preguntas. Ya no veo más preguntas por acá. A ver, vamos a ver si hay preguntas aquí. Ya. Ah, mira, aquí están las preguntas, ya lo vi. Pero no. Hola, tienes. Aquí hay una pregunta, pero no sé cómo contestarla. Ah, ¿llévame a España? ¿Cómo que llévame a España? Eso no entendí nada. Bueno, eh, bueno, ahí le checamos porque me salieron unas preguntas. Llévame a España. Entonces, ahí luego vamos a visitar España. Bueno, dice que los objetivos de mi vida. ¿Cuáles son los objetivos de mi vida? Pues yo creo que los objetivos de mi vida es
seguiré estudiando estas especies que están en peligro de extinción o con grado de amenaza. Y yo sé que no puedo ayudar a todas las especies que hay, pero sí contribuir, ¿no? En cuestiones a expediciones científicas, ayudar un poco a la ciencia ahí en publicaciones. También en el campo de acción, estoy mucho en el campo de acción monitoreando animales. A mí me encanta hacer lo que es conservación y manejo animal, ya directamente manejar los animales, ¿no? Dice, los murciélagos son diurnos, los del polen, diurnos. Pues vas a tener, dependiendo, ¿no? Como dicen los biólogos, dependiendo de la especie. Pero hablamos en la parte de que en la noche, ¿no? Más en la actividad es nocturna, precisamente. No sé si hay casos en cuestión ya con interacción con el sol, se puede decir. Pero pues ya, lo vamos a dejar para el otro live. Pero sí está interesante tu pregunta. Los polinizadores, recuerden. Y normalmente por todo esto del calor salen en la noche. Entonces descansan en el día. Pero bueno, ahí vamos. ¿Cuáles son los objetivos de vida? Entonces, vamos a seguir. Dice, estoy en Bogotá, ¿dónde compro acá? Eso no entendí. ¿Qué compras? No entendí. Bueno, seguimos. Dice que si tengo miedo a los fantasmas. No, pues no le tengo miedo a los fantasmas como tal. Más a los vivos, como dicen. Creo que los fantasmas ahí van a estar. Pero bueno, no me dan miedo los fantasmas. Uy, ahí es preguntas que no entiendo. Dice, sígueme o te doy una cucaracha. Eso sí no entiendo. Entonces ya. ¿Cuándo vienes a Panamá? Ah, Panamá, sí, nos falta rato para ir a Panamá. Entonces, yo creo que para el otro año vamos a ir a Guatemala. Tenemos una expedición ahorita en Baja California. Tenemos que ir a Veracruz, a lo de las rapaces, ya lo dijimos. Tenemos que ir a Celestún. Tenemos que ir allá por Cancún. Pero Panamá, yo creo que el siguiente año nos vamos a aventar por ahí. Porque todavía tenemos que regresar a Venezuela. Y de ahí a Panamá. Yo lo vamos a planificar. Yo creo que lo que vamos a hacer es cada vez que estemos nuevamente por visitar un lugar, se los vamos a informar para no spoilearlos, como dicen, pero para que sepan, ¿no? Que estamos por allá activamente. Claro que toda la documentación la vamos sacando cuando tenemos tiempo, ¿no? Como ahorita lo de Costa Rica, que lo andamos sacando, que lo teníamos ahí medio atrasadito en cuanto a meses, pero pues esto es dedicación y tiempo también. A ver, ¿cómo ven los murciélagos? Su visión es por calor. Recuerden que los murciélagos se hacen por medio de los sonidos o chasquidos. Recuerden que en sí la visión, como nosotros, es diferente. Por eso ellos desarrollaron estos de ecofrecuencias. Entonces, por medio de chasquidos. Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar con murciélagos en el manejo, en redes y todo esto. Y entonces muchas veces cuando he escuchado los sonidos y seguían por ecolocalización, como los delfines también o algunos mamíferos marinos en cuestión de los delfines seguían por esto. Entonces se puede decir que son ciegos, son malos, ¿no? Por eso les lastima la luz del sol. Son adaptados también a la oscuridad y bueno, principalmente por estas ondas, ¿no? Y de ahí particularmente la gente cuando se dio cuenta que usaban las ondas empezó a llevarlo a tecnologías y así descubrir dónde están los minerales, se puede decir, en la Tierra, geolocalizarlo, se puede decir, y también saber qué recursos hay. Entonces, recuerden que mucho de la tecnología la descubrimos por los animales, precisamente, y lo adaptamos a las tecnologías para el humano. Entonces, esto es muy importante porque hablamos de la rapaz. Recuerden, la más veloz del mundo, que 320 kilómetros por hora, que hicieron un avión el más veloz del mundo. Entonces de ahí vieron la anatomía. No por calor, recuerda que son por sonidos. Entonces cuando rebotan en diferentes partes queda el espectro en la cabeza, no se puede decir. Saludos a Claudia por ahí que está uniendo a live. Ya llegaron casi al final, pero hablamos de lo que es los murciélagos de México. Entonces dimos información en general.
Estamos contestando estas preguntas por aquí que están saliendo, como quién es mi mejor amigo por ahí, ¿no? Entonces, aquí pregunta la gente. Bueno, hay muchas preguntas ahí como que capciosas que hicieron. Pero bueno, de live, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, siendo las 9:19. Entonces, vamos a cerrar esto de live. Entonces, recuerden, nos vemos mañana. Mañana en la... No, mañana no, el jueves. Nos vemos el jueves en lo que es... Vamos a seguir hablando de murciélagos. Entonces, pertinentemente más específicamente de las especies importantes en México por un grado de amenaza o por cultura o por historia, como lo hicimos con las rapaces. Entonces, vamos ahí a informarnos, les vamos a traer estas dudas que nos preguntaron. Por ejemplo, esto de los de Batman, que son de los de la cueva. Y voy a hacer una investigación ahí de la película a ver qué usaron, si usaron de verdad o no, pero pues ya se les comentaré en el siguiente live. Y también ahí les dejo lo del experto, ¿no? Ya cuando salga, se los daré, avisaré. Entonces, nos vemos, cuídense mucho, estamos al pendientes y me dio mucho gusto saludarlos. Estuvo con ustedes el biólogo Miguel Ángel Farfán estos lunes de murciélagos mexicanos. Nos vemos el próximo jueves, próximamente el jueves. Seguimos con el tema de murciélagos mexicanos, pero ya las especies más importantes. Chao, cuídense. Bye bye, nos vemos, cuídense. Aquí por YouTube.